Hace relativamente poco, Oda decidió iniciar una nueva mini historia dentro del manga de One Piece, que, para el que no lo sepa, es una secuencia de acontecimientos que se desarrollan en un lugar o con un personaje específico como eje central a lo largo de varios capítulos del manga y que solo se ven a través de las portadas de los mismos. El ejemplo más reciente que tuvimos es el de la mini historia del Germa, donde nos cuentan cómo César, Clown y algunos hermanos de Sanji se reencuentran con Judge y Reiju luego de todo lo ocurrido en Whole Cake Island. Y ahora, en esta oportunidad, tendremos una mini historia que supongo que se centrará en Wano, el arco del que recién salimos hace no mucho. Esto genera muchas preguntas, como por ejemplo qué tipo de mini historia veremos ahí, o también cuáles personajes participarán en ella, por lo que hoy aprovecharé la ocasión para hablar un poquito en general de las mini historias, para así poder hacernos unas expectativas realistas de lo que podríamos ver en los siguientes capítulos del manga a través de esta que se nos irá desarrollando de aquí en adelante. Así que no le demos más vueltas a esta intro y empecemos. Bien, para empezar me gustaría comentarles que Oda emplea las mini historias dentro de su obra para distintos objetivos. Sí, sé que se pueden resumir todos estos en el hecho de que se nos muestra a través de ellas un poco más del mundo de One Piece, pero no todas estas cumplen la misma finalidad. Por ejemplo, la mini historia de Buggy, en donde le vemos conocer a Afrocofre en el East Blue, no tiene la misma relevancia que la del Germa que vimos hace no mucho, puesto que en esta última vimos cómo Kusan y Van Augur se llevaron a Pudding de Whole Cake Island, y esto es un hilo conductor para que ocurra un acontecimiento dentro de la historia, mientras que lo de Buggy y Gaimon es más un momento curioso que otra cosa. No es un problema grave, es solo curiosidad. ¿Qué es curiosidad? Pero bueno, obviamente ahora que empezamos esta mini historia de Wano nos podría ocurrir que nos salga algo parecido a lo de Buggy o lo del Germa, pero también se nos pueden desarrollar otro tipo de cosas, como por ejemplo ampliarnos mucho más el mundo de One Piece tal cual como lo hizo Oda en la mini historia de Enel, que para el que no lo sepa, esta fue una serie de sucesos que se narraron a través de las portadas durante el arco de Thriller Bark, en donde se nos mostró qué fue lo que ocurrió con el usuario de la fruta de la logia de la electricidad tras su derrota con Luffy. Y es que resulta que luego de que eso ocurriera, él reparó su arca Maxim, y aunque no lo crean, logró cumplir su objetivo, es decir, llegar a la luna. ¿Qué? Sí, sé que puede sonar loco si solo te has visto el anime de One Piece, ya que esto no se llegó a adaptar fuera del manga, pero Enel pasó a tener una aventura en la luna, donde conoció a unos robots autómatas que fueron creados en ese lugar, se peleó con unos extraterrestres para ayudarlos y acabó convirtiéndose en el líder de un montón de robotcitos que parecen Funko Pops. Eso sí que es místico, compadre. Y como si esto no fuera lo suficientemente loco, resulta que mientras todo esto se desarrollaba, descubrió que los Shandians, es decir, los morenitos con alas en las espaldas que vimos en Skypiea, realmente provienen de la luna, ya que ellos fueron los que crearon a dichos robotitos y posteriormente decidieron bajar a la Tierra por alguna razón. No jodas, ¿en serio? Esto obviamente ocurrió hace un montón de tiempo, el suficiente como para que ellos se establecieran en el planeta y esas cosas. Y claro, debido a toda esta información vista hoy día, se considera a esta aventura de Enel como la mejor mini historia, ya que se nos amplió el mundo muchísimo al involucrarnos a la luna como lugar de origen de una de las razas de One Piece. Es aquí en donde les comento que algo parecido podría mandarse Oda con la mini historia actual de Wano, quizás usando como eje central a la ciudad sumergida en donde terminó cayendo Onigashima, como vimos en la primera entrega de la misma. Recordemos que ese Wano antiguo es el verdadero que estuvo vigente durante el siglo vacío, por lo que seguramente hay mucha información interesante abajo en ese lugar, información que nos podría ampliar aún más el mundo de One Piece. Excitante. Pero bueno, esta es solo una posibilidad, ya que como bien les comenté antes, las mini historias no solo se ocupan para hacer este tipo de revelaciones maniacotas, puesto que otro fin útil de las mismas es el de servir de apoyo narrativo en según qué situaciones, tal como ocurrió con el caso de la mini historia del Germa. Esta se nos empezó a contar a finales del arco del país de Wano y se extendió hasta mediados del de Egghead. Ahí pudimos ver varias cosas interesantes que ocurrieron en Whole Cake, como por ejemplo que se llevaran a Pudding, y esto coincidió justo con el capítulo en donde se nos revela que actualmente se encuentra capturada en uno de los barcos de Teach. Vamos, que Oda nos fue construyendo esta situación unos capítulos antes en las portadas para que luego no se sintiera tan inconexo el hecho de que la ex prometida de Sanji ahora se encuentre metida en un barco de Barba Negra. No entiendo nada. Y una situación parecida podría estar ocurriendo con esta mini historia de Wano, la cual podría dar pie a que se construyan situaciones con, por poner un ejemplo, Yamato, Momonosuke o alguno de los villanos del arco, y que den pie a que estos personajes se involucren más adelante nuevamente en alguna de las subtramas que se encuentran activas actualmente en la historia sin que esto se sienta algo sacado de la nada. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que Yamato de repente se une a la Cross Guild. Sí, cómo no. Eso que se los crea
su tía. Sí, sé que suena descabellado, pero simplemente es un ejemplo. Pero a través de esta mini historia se podría construir dicho acontecimiento para que no se dé el caso de que veamos en la próxima vez que nos muestren a la Cross Guild a Yamato besándose con Mihawk y que a nosotros nos quedemos como ¿Qué? Por ende, esta mini historia en ese caso hipotético estaría sirviendo como apoyo narrativo para contarnos la historia. Pero ojo, que ya habiéndoles mencionado estos dos casos de cosas que podrían ocurrir en las siguientes portadas que veamos, seguramente sus expectativas pueden estar por las nubes. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Sin embargo, es bueno tener presente que a veces Oda utiliza este recurso simplemente para contarnos historias alternativas randoms que no tienen prácticamente ningún valor o relevancia dentro de la obra. Vamos, que si de repente se descanonizan no pasan absolutamente nada. Y prueba de ello es, por ejemplo, la mini historia de Ace en Lulusia. What? Sí, como lo estás escuchando, cuando Ace estaba persiguiendo a Kurohige, obviamente antes de encontrarse en la isla Banaro donde tuvieron su enfrentamiento, este pasó por Lulusia, mismo lugar en el que estaría más adelante su hermano y que sería completamente destruido por Imu. Pero en esta mini historia veríamos cómo Ace fue ayudado por Moda, la misma muchacha que más adelante sería salvada por el ejército revolucionario y que actualmente se encuentra en el reino Kamabaka luego de la destrucción de su isla. Pues más allá de lo curioso que resulta que Ace estuviera en el mismo lugar que Sabo y que conociera a esa muchacha, tampoco es que ocurrió algún acontecimiento relevante que resaltar. Es simplemente una historia graciosa donde le podemos ver infiltrarse en una de las tantas bases secundarias de la marina para hacerle un favor a la chica que le salvó y ya está. Y ejemplos de este tipo de mini historias hay por montón, como por ejemplo el que les mencioné de Buggy conociendo a Gaimon, o también el de uno de los sacerdotes de Enel que cayó a la superficie y se montó un spa donde posteriormente iría Vivi de vacaciones. Bueno. Vamos, son acontecimientos curiosos, pero que realmente no aportan en nada a la trama. Y algo parecido podría suceder con esta mini historia de Wano, donde podríamos ver cómo todos los miembros del Tobiropo fueron expulsados de Wano tras la guerra y se montaron, no sé, en la isla donde enterraron a Ace y Barba Blanca, un negocio de salchipapas, por poner un ejemplo. Así que no descartemos algunas vainas así por el estilo. Dicho esto, ahora creo que es oportuno mencionar algunas tramas abiertas que quedaron por cerrar del arco de Wano, para así tenerlas presentes desde el vamos al momento de juzgar si realmente esta mini historia valió la pena, puesto que existen un montón de cosas que Oda decidió no cerrar al salir de ese lugar, y este es el momento perfecto para que lo haga. Anota eso, anota eso. La primera y la más importante de ellas es qué demonios ocurrió con Kaido y Big Mom, ya que a día de hoy todavía sigue siendo un misterio si estos están con vida o no. Esto obviamente debido a la forma nefasta en la que Oda emplea el recurso de las desvividas en su historia, por lo que podría aprovechar esta mini historia para justamente confirmarnos si ese par de bolas de problemas psicológicos con patas siguen con vida. ¡Me explotaron! Yo creo que es un dato que todos estamos claros. Por otro lado, luego está el caso de Yamato y su conclusión como personaje, y en esto no me extenderé mucho porque ya tengo un video hablando de las razones por las que me parece que Yamato es un personaje inconcluso en absolutamente todo lo que se plantea con ella. De hecho, se los dejaré por aquí. Luego tenemos la problemática de las Smile, y es que les recuerdo que Oda no tuvo las pelotas de mostrarnos cómo ellos tuvieron su final feliz luego del arco, y sí, digo final feliz porque nunca pudieron resolver su problemática de las Smiles, y el autor no se atrevió a mostrarnos cómo los Mugiwara fracasaron con ello, para así no arruinarnos el festín de celebración. A Cosmo todo le hace gracia. Mira. ¿Pudín? Y por último, pero no menos importante, también tenemos la estupidez absoluta de las palabras de la mujer H que posteriormente fueron repetidas en el auditorio. Esta mamada hizo que la obra en sí misma contradijera sus propios mensajes acerca de dejar el rencor de lado y lo de que los hijos no son culpables de los pecados de sus padres y otras vainas que sinceramente llegados a este punto me da bastante flojera seguir debatiendo. Por aquí les dejaré un video en donde ya hablé de este tema a profundidad. Ahí les expliqué la razón del por qué Wano tiene el peor cierre escrito por Eiichiro Oda. Pero bueno, que todo esto podría matizarse y más o menos arreglarse a través de esta mini historia, por lo que si ya Oda no hace mención de este error es porque literalmente nos vio y nos sigue viendo a todos la cara de iletrados. ¿No te da vergüenza? Entonces, me la aguanto. Dicho esto, me gustaría mencionar que a mí personalmente me encantan las mini historias, hasta el punto en el que directamente me gustaría que no se detuvieran, es decir, que tan pronto como acabe una empiece la siguiente, porque siento que esto le da mucha más vida al mundo de One Piece, y por lo mismo considero que es un desperdicio total de tinta que Oda dibuje pedidos de portada que le piden en lugar de desarrollarnos distintos acontecimientos curiosos que ocurren a lo largo del mundo de One Piece mientras los Mugiwara hacen sus cosas. Vamos, que por muy relevante que termine siendo la mini historia, al menos esta
esta termina siendo graciosa al leerla por primera vez o interesante por según qué detalles se nos muestren en retrospectiva, como sucedió con la de Ace que mencioné hace rato. De hecho, en mi opinión, Oda debería tener un editor que se dedique enteramente a desarrollarnos este tipo de mini historias mientras él se ocupa de su manga, pero como todos sabrán, esa gente está más ocupada cromándosela a su jefe en lugar de estar haciendo el trabajo real por el que les deberían estar pagando. ¡Goda lo hizo de nuevo! Dicho esto, esperemos que la mini historia de Wano nos sorprenda para bien y que nos deje bastante contenido de qué hablar. Por mi parte las iré comentando sin falta en todos mis análisis de los capítulos, los cuales acostumbro a subir en el canal los viernes. Así que suscríbanse y denle a la campanita para que no se pierdan el de esta semana. Y sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.